Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Liliana Aranguibel y soy parte del equipo de Relaciones Comunitarias de Devoted Health. Quiero darles la bienvenida a nuestra charla de hoy y a la sesión de preguntas y respuestas sobre cómo controlar una afección crónica durante la pandemia del coronavirus. Somos muy afortunados de tener con nosotros a Yadnel González nuevamente hoy. Para aquellos que son nuevos en nuestras charlas virtuales y la sesión de preguntas y respuestas, Yadnel es enfermero especializado en cuidado primario de Devoted Medical Group. Obtuvo su grado de maestría en South University y tiene más de 5 años en la práctica. En esta sesión, Yadnel les hablará sobre cómo controlar las enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes durante esta pandemia. Si ha participado anteriormente en una de nuestras sesiones de preguntas y respuestas sobre el coronavirus, estamos usando el mismo formato con tiempo suficiente para responder al final a sus preguntas. Antes de comenzar, repasemos algunas notas sobre cómo participar. Primero, y lo más importante, por su privacidad, no comparta información personal de salud cuando haga sus preguntas. Por favor, no mencione ninguna condición médica. Si tiene alguna pregunta de salud específica a su situación personal, llame a nuestros guías al 1-800-DEVOTED, es decir, 1-800-338-6833. Si cree que está presentando síntomas del coronavirus, le recomendamos llamar a su médico de atención primaria tan pronto como sea posible. Si quiere hacer preguntas, hay dos formas de hacerlo. Si nos acompaña a través de Zoom, que es el link que colocamos en la parte superior de devoted.com, haga clic en el botón de chat para hacer una pregunta. Aparecerá un cuadro de conversación. Escriba su pregunta y presione Enter. Asegúrese de incluir su nombre y su número de teléfono. En caso de que no podamos responder cada pregunta durante la sesión, le llamaremos para hacer seguimiento. Siéntanse en libertad de comenzar a escribir sus preguntas en el momento que quieran. Si nos acompaña a través de Facebook Live, necesitará llamar a nuestros guías al 1-800-DEVOTED, es decir, 1-800-338-6833, para obtener respuestas directas. No coloque sus preguntas en esta plataforma. Una nota final. Ya que nosotros en Devoted Health estamos poniendo todo de nuestra parte desde nuestras casas para detener la propagación del coronavirus, la conexión de Internet puede presentar algunas breves interrupciones. Nuestras disculpas por anticipado por las interrupciones con el audio. Si el audio se corta, haremos todo lo posible para repetir la información. Ahora voy a darle la palabra a Yadnel para que inicie la sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias, Silver. En esta pandemia que representa en estos momentos grandes desafíos para todos nosotros, en Devoted esperamos poder hacer todo lo posible para ayudarles. Espero que este seminario en línea hoy sobre las enfermedades crónicas les sirva de ayuda e información. La agenda que pretendo informarles acerca hoy, que tengo preparada para hoy, pretendo informarles acerca de las enfermedades crónicas más comunes, cuáles son los medicamentos que se usan para tratar dichas enfermedades. También hablaré un poco cómo monitorear estos padecimientos, incluyendo el cuidado personal en el hogar y algunos planes de acción de control de estas enfermedades crónicas. ¿Qué es una enfermedad crónica? Enfermedad crónica se denomina una enfermedad que la afección dura 1 año o más. Estas enfermedades siempre exigen atención médica continua y nos limitan en nuestras actividades en la vida diaria. Existen muchas enfermedades crónicas, como la diabetes, enfermedades cardíacas, en lo cual incluyo la hipertensión, la insuficiencia cardíaca congestiva. También enfermedades crónicas son las enfermedades pulmonares, el asma y cáncer. En el día de hoy nos enfocaremos principalmente
en la hipertensión o presión arterial elevada, en las fallas cardiovasculares, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y en la diabetes. Echemos un pequeño vistazo a este grupo de enfermedades. Por ejemplo, la diabetes, que agrupa enfermedades que producen demasiada glicemia en sangre, o como decimos comúnmente azúcar en la sangre, que significa simplemente tener la glucosa elevada en sangre. Y es debido a esa incapacidad que tenemos en el cuerpo de procesar esa insulina correctamente o de crear esa insulina. Dentro de los tratamientos que tenemos, lo importante es controlar el azúcar en la sangre mediante una dieta, alimentos y medicamentos orales e insulinas. La mayoría de los pacientes que sufren diabetes están agrupados en tres grupos mayoritariamente, ¿no? Las personas que sufren de prediabetes o tener el azúcar elevada en sangre, pero no tanto como para considerarse una diabetes. Los diabéticos de tipo 1, que se presentan en los jóvenes, donde el páncreas no produce suficiente insulina, y los diabéticos de tipo 2, que se presenta más en los adultos, y afecta la forma como el cuerpo procesa la insulina. En este grupo es el que nos vamos a centrar en el día de hoy cuando vamos a hablar de la diabetes, que es el más común en nuestro grupo poblacional de aquí en Devore. La diabetes tiene múltiples síntomas que son los que uno debe tener en cuenta, para poder entender si es diabetes lo que está sucediendo, tiene un exceso de glicemia o disminución. Y los síntomas son aumento de la sed, una frecuencia no regular de necesidad de ir de micción, de ir a orinar, hambre, fatiga, visión borrosa. Pero también la diabetes hay veces que no tiene síntomas. Por eso recalco que lo importante en el tratamiento de la diabetes incluye la dieta, los medicamentos orales inyectados y como el objetivo de controlar los niveles de glicemia en sangre. Es el principal objetivo. También tenemos la presión alta o hipertensión. Esta es una afección donde la sangre, cuando fluye, la presión es elevada en las paredes arteriales. La presión alta con frecuencia no presenta síntomas, por eso le llaman el enemigo silencioso. Pero con el tiempo, al no recibir tratamiento, pudiera causar afecciones de la salud como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales. El tratamiento de la hipertensión incluye una dieta baja en sal, muy importante, el ejercicio físico y medicamentos con el objetivo de controlar esa presión arterial. Otro de los tópicos que vamos a tratar hoy está relacionado a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, que también se denomina insuficiencia cardíaca congestiva, si es que comienza a acumular fluidos en el cuerpo. Y esto se debe a que el corazón no está bombeando bien la sangre y el fluido puede retroceder hacia los pulmones. La insuficiencia cardíaca puede ocurrir si el corazón es incapaz de bombear o de llenar adecuadamente. La causa más común de esta afección de la enfermedad cardiovascular congestiva es la enfermedad de las arterias coronarias, que no es más que un estrechamiento o bloqueo de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno a nuestro corazón. Síntomas. Los síntomas más comunes asociados con la insuficiencia cardíaca congestiva incluyen insuficiencia respiratoria, fatiga, hinchazón en las extremidades, en las piernas y un ritmo cardíaco no estable, acelerado. El tratamiento para esta enfermedad crónica incluye también una dieta baja en sal, por supuesto, tomarse todos los alimentos, todos los medicamentos con el objetivo de disminuir el exceso de líquido retenido en el cuerpo. Y el cuarto tópico de enfermedad crónica que quiero tocar está relacionada a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En esta categoría, que incluye los enfisemas y las bronquitis crónicas, el tratamiento para estas enfermedades requiere el uso de inhaladores para control de regular los síntomas y en caso de exacerbación de esos síntomas requiere un uso de esteroides e inhaladores de acción rápida. Las enfermedades crónicas y su salud. ¿Por qué es importante recibir tratamiento
contra estas enfermedades crónicas. Revisaremos algunas clases generales, ¿no?, de medicamentos más adelante, a continuación. Pero siempre quiero recalcar que estas enfermedades crónicas, de no recibir tratamiento, estas enfermedades pueden causar mayor problema. Por ejemplo, una diabetes sin tratamiento puede ser la causa de problemas renales, oftalmológicos, nerviosos o problemas de corazón. La presión arterial elevada sin tratamiento puede causar fallas cardíacas, derrames cerebrales, problemas renales. Es importante también recalcar que muchas de estas enfermedades crónicas son causadas a veces por ciertos hábitos que hemos tenido en nuestra vida, como malos hábitos, diría yo, ¿no? Por ejemplo, como fumar o tener una mala nutrición. Lo importante de este causal es que está en nuestras manos poderlo modificar, ¿no?, y eliminar ese riesgo. Si dejamos de fumar, si mantenemos una dieta balanceada, tenemos en la mano la posibilidad de ayudarnos con estas enfermedades crónicas. En lo adelante, en las próximas diapositivas, revisaré algunos medicamentos, algunas clases de medicamentos para que tengan una idea, una noción de los que medicamentos se emplean para tratar cada una de estas afecciones y para que puedan reconocer algunos de estos medicamentos que a lo mejor en este caso pudieran estar tomándolo en este momento. Siempre es importante que converse con su médico sobre los medicamentos específicos que usted toma, si tienen algún efecto secundario y si su médico tiene algún plan de contingencia con respecto a los medicamentos que toma y su problema de salud. ¿Okay? Medicamentos para la diabetes, por ejemplo. Hay varias familias, el más común que se usa siempre como para iniciar los tratamientos es metformin. Aquí le muestro algunos ejemplos, aquí en esta página. Los medicamentos en combinación con su dieta y ejercicio son importantes. Es importante que se tome los medicamentos que su doctor le recomienda para el cuidado y la prevención de su diabetes, pero también es importante que haga sus dietas y sus ejercicios. Estos medicamentos pueden tomarse solo o en combinación. Como decía anteriormente, casi siempre comenzamos con la metformina y luego se va agregando en dependencia agregando o quitando en dependencia de lo que necesite. Algunos de estos medicamentos para el cuidado de la diabetes vienen en píldoras, en tabletas, y en otros casos son productos inyectados como las insulinas. Lo importante es tener en cuenta que hay algunos de estos medicamentos, sean orales o inyectados, que pueden causar una baja en el nivel de azúcar en sangre. Entonces es importante saber cuáles y si usted tiene riesgo de experimentar alguno de estos cambios en los niveles de sangre. En la diabetes en particular, la reacción a los medicamentos se mide a través de chequeo regular con su glucómetro para saber cuáles son sus niveles de glicemia en la mañana, en la tarde o en la noche. Y además, cuando va a la oficina, a su consulta regular, dentro de los laboratorios que se le orienta el examen de la hemoglobina glicosilada o el HA1C. Este análisis de sangre nos indica qué tan bien o no ha estado controlada su azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. Medicamentos contra la presión arterial elevada. Existen igual varias familias de bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la angiotensina y diuréticos. Todos estos medicamentos, su objetivo es trabajar para reducir la presión arterial. También es muy importante combinar con el esfuerzo personal, que es la dieta y los ejercicios. Esa combinación es bien efectiva para lograr mantener la presión controlada y que no esté elevada. Y así cuidar nuestro corazón. Que eso nos lleva a la próxima página, que son los medicamentos para controlar la insuficiencia cardíaca congestiva. Estos medicamentos básicamente están divididos en dos categorías. Los medicamentos que ayudan a proteger el músculo cardíaco y los medicamentos que ayudan con la eliminación de fluidos adicionales que se acumulan fuera de las vías normales. He destacado y menciono los diuréticos y quiero tocar un poco más ese tema más adelante. Estos medicamentos para prevenir la exacerbación de la insuficiencia cardíaca son medicamentos que uno se toman a diario, pero también pueden usarse en dependencia de cómo esté controlado, ¿no?, su
su insuficiencia cardíaca. Pasamos al tópico de los medicamentos para controlar las fallas pulmonares crónicas. Estos medicamentos le pueden ayudar a sentirse mejor, definitivamente, y poder hacer sus actividades diarias. Muchos son inhaladores, que a lo mejor ya los conocen, que son los que ayudan a abrir las vías respiratorias. Los hay de corta duración, como el albuterol, etcétera. Los hay de larga duración, que son de otra familia de medicamentos. Estos inhaladores ayudan a reducir la inflamación de las vías respiratorias. Estos medicamentos, como le explicaba anteriormente, unos son de acción corta, otros son de acción rápida y ayudan a reducir el riesgo de ataques futuros. A continuación le puedo mostrar cómo puede monitorear sus enfermedades en la casa y qué pasos dar para ayudarle a mejorar su enfermedad crónica. Y después hablaremos sobre algunos planes de cuidado en que pienso orientarlos hoy para que tengan una idea de cómo pueden cuidar su enfermedad y cómo pueden protegerse. En el caso de la diabetes, es importante monitorearla, ¿no? Las metas son en ayuna, que un paciente esté entre 80 y 130. Es importante, la insulina se mide, si es el caso que esté en insulina, hay que medirlo, el número de comidas, las veces que se divide sobre las comidas que uno haga al día, desayuno, almuerzo, comida. Y además también la otra manera de monitorear, como le explicaba anteriormente, es cuando va a la consulta, se le hace sus laboratorios cada 3 meses, cada 6 meses y se sabe cómo está su nivel de hemoglobina glicosilada y así sabemos cómo ha estado manteniendo su glicemia en los últimos 3 meses. Es importante los pasos a seguir para controlar la diabetes. Importante perder peso, si es que está en exceso de peso, por supuesto. Observe los carbohidratos que come. Siempre decimos, no, tienes que disminuir los carbohidratos. Y ejemplos son los que les muestro a continuación. El pan, la pasta, arroz, alimentos con azúcar agregada. Les recomiendo a todos nuestros diabéticos que elijan una dieta baja en azúcar y grasa saturada. Mantequilla, carne, queso, etcétera, etcétera. Tiene que estar en moderación. Definitivamente recomiendo a todo lo que pueda que realicen actividades físicas por lo menos 30 minutos cada día o la mayoría de los días. Y bueno, reducir el consumo de alcohol siempre es importante. Siempre es importante. Y es importante tener en cuenta que la mejor manera de obtener sus carbohidratos es de la fruta, los vegetales y de los granos enteros. En la próxima diapositiva voy a hablar de cuidado personal sobre la presión arterial alta. Importante monitorearla y los parámetros están en que lo ideal es que estemos entre 120 y 80 o menos. Les recomiendo cuando se monitoree en casa, que les recomiendo a todo el mundo que tenga ese acceso para tener más independencia, más control sobre su enfermedad. Les recomiendo siempre de todas maneras que revise la precisión de sus dispositivos en casa, que le cambie las baterías, que revise que el equipo no esté defectuoso, etcétera. Que mida su presión arterial 1 o 2 veces al día. Importante evitar alimentos, cuando esté tomándose la presión, en ese momento evitar alimentos que contengan mucha cafeína, definitivamente limitar el tabaco y el alcohol. Si toma una bebida alcohólica no debe hacerlo por alrededor de 30 minutos antes de tomarse la presión porque puede dar un valor no exacto. Le recomiendo cuando se vaya a tomar su presión arterial que se siente con tranquilidad y respire, esté tranquilo. O algo importante que he notado mucho en la calle, cuando se coloque el equipo, no se lo coloque sobre la manga o sobre la ropa, coloque solo sobre la piel. Pasos a seguir, importantísimos, si está sobrepeso, definitivamente perder peso. Elija una dieta baja en grasa, rica en frutas y vegetales, reducir la cantidad de sal que come, muy importante, y realizar actividades físicas por lo menos 30 minutos al día, si es posible, o la mayoría de los días. En la presión arterial definitivamente es importante ayudar en el diagnóstico temprano.
por eso es que decía anteriormente que le recomendaba a todos que tuvieran cerca siempre para monitorearse usted mismo, un equipo para monitorearse usted mismo, lo más posible. Antes de tomarse la presión siempre, como le digo, consulte a su médico para que le dé los valores los valores, la meta que tiene con usted. Y entonces ya pueda, cuando se monitoree en la casa, saber cuáles son los valores correctos que el doctor necesita que usted tenga, con qué valores está, y así puede chequearse la presión y tener una idea, ¿no? Una base de cuáles son los valores que usted debe estar y en cuáles son los que está realmente con ese tratamiento. Es importante siempre chequearse la presión arterial en la casa y entonces sí saber si hay porque cuando se lo monitorea en la casa puede tener una idea y ya puede decidir, usted tiene más control de saber, ok, cuando comí este alimento estuve más alto hoy, cuando comí hoy con mucha sal estuvo más alto hoy, o tuve un problema un poco estresado, entonces estuvo más alto. Y así usted puede ir teniendo un control mayor sobre qué afecta su hipertensión. Y entonces hay algunos de esos valores en los que usted tiene acción. Si fue una comida, si fue el exceso de sodio, si fue a una hora del día diferente, si tomó una bebida alcohólica, todos esos modificantes usted los puede cambiar y puede ayudarle a tener un valor de presión en el que no le haga repercusiones en el futuro. También le ayuda, como decía anteriormente, a supervisar su tratamiento. Cuando su médico le pone un tratamiento para controlar la presión, un antihipertensivo, la única manera de saber si estos cambios con el medicamento y si los cambios que usted está haciendo con el estilo de vida le están realmente funcionando. Entonces, le recomiendo monitorearse. También es un motivante porque al usted tener ese control de chequearse y saber y ver los resultados del esfuerzo que ha puesto con la dieta, con los ejercicios, con seguir el plan de tratamiento como su médico le indicó, esto te ayuda, ¿no? Te ayuda, te disminuye a lo mejor el estrés y usted se siente más motivado a poder seguir adelante con ese plan de tratamiento. Eh, y como le decía, también hay un ejemplo que quisiera no pasar por alto, lo que muchas personas describen como el miedo asociado con la hipertensión cuando va a ver al médico, ¿no? Entonces también eso te elimina esa duda de que si la presión arterial tú solamente la tienes cuando llegas a la consulta médica y el estrés, la situación de que el médico te cuestione, tienes la presión elevada y entonces si en la casa mantienes siempre un valor estable, ya ahí puedes saber que okay, lo que sucede es que cuando me estreso en la consulta tengo esa hipertensión de bata blanca, como le llaman, ¿no? Seguimos aquí. Cuidado personal para la insuficiencia cardíaca. Igual, muy importante pesarse, sobre todo, muy importante pesarse, mantener un valor. Usted sepa cuál es su valor, se pesa con su misma pesa, con la misma ropa, con la misma rutina, y entonces apunte ese valor. Y entonces cuando se pese, tiene que pesarse diariamente, es recomendada pesarse diariamente. A usted puede notar si ha tenido un exceso de peso entre 3 o 5 libras de un día a otro, y entonces ahí debe entonces comunicarse con su médico porque a lo mejor es retención de líquido. También es importante chequearse la presión arterial para saber si su corazón no está sufriendo mucho por un exceso de presión y entonces eso va a hacer que empiece a hacer falla su corazón. Importante también por el líquido que puede ir a los lugares donde nieve, como le explicaba anteriormente, ir a los pulmones, etcétera, puede usted sentir cambios en su respiración. Puede empezar a notar que está más congestionado, que tiene más dificultad de respirar cuando camina, cuando sube escaleras. Otra cosa importante es monitorear la inflamación. Si se mira que las extremidades inferiores, por ejemplo, están inflamadas más de lo común, ya sabe que hay un cambio que tiene que hacer saber a su médico rápidamente. Igual que la habilidad de hacer las cosas que normalmente hace. Si de un día a otro nota que no puede que caminar el tiempo que camina o salir o bajar de su cuarto, ya ahí sabe que hay como una alerta, ¿no? Que tiene que monitorear. Muy importante, los pasos a seguir igual. Perder peso si está en un exceso de peso. Si fuma, definitivamente dejar de fumar. Reducir la cantidad de sal que consume, lo recomendado es 2 gramos al día, es lo máximo. Y si es posible, si su médico se lo permite, realizar alguna actividad física por alrededor de 30 minutos la mayoría de los días, si es posible.
recalco, siempre eliminar el consumo de alcohol. Lo recomendable es, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, una bebida al día, y en el caso de los hombres, hasta 2 bebidas al día. Son las guías, las recomendaciones, ¿no? Y bueno, no está de más, sobre todo en esta etapa de pandemia, vacunarse contra la influenza todos los años. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es importante monitorear si usted está diagnosticado con uno de estos padecimientos, es saber, conocer su base, cómo está el oxígeno en su pulso, si tiene un equipo para chequearse el oxígeno, muy importante. Si no lo tiene, conocerse, ver que no esté muy cianótica distalmente, no esté cianótico en la boca, y así puede más o menos no tener una idea de cómo tiene el oxígeno. Igual, asegúrese de estar al día con su vacuna contra la neumonía, por ejemplo. Si fuma, definitivamente dejar de fumar y aprender la técnica correcta de inhalar esos tratamientos en los que usted está para prevenir la exacerbación, hacerlo correctamente. Si después de ello tiene que enjuagarse la boca, no olvidarse, y hacer las terapias de rehabilitación pulmonar. Así se aprende a mejorar los síntomas de esa manera. Y así realizar esos ejercicios de respiración que pueden ayudarle con los síntomas. Llegamos entonces a la etapa de cuándo y en qué momento ver a nuestro médico. En la siguiente diapositiva vamos a recorrer, ¿no? Los planes de acción, algunos planes de acciones para cada una de estas 4 enfermedades principales que estamos tocando hoy. Eh, lo hicimos de una manera que tenga un visual que se pueda entender mejor, y entonces va a funcionar como verde cuando está todo bien, amarillo, naranja y rojo, que es ya cuando entonces requiere una atención de emergencia. Voy a darle algunos números, algunos números como guía, ¿no? Algunos valores, para que tengan una idea, y entonces así puedan, a continuación con su médico, trabajar y conocer mejor qué es correcto con su enfermedad en cada caso particular. Como un plan de acción para la diabetes, lo importante es mantener el nivel de azúcar en sangre en los valores deseados. ¿Cuáles son estos? En ayuna, un paciente que sufre de diabetes, lo recomendable es que esté entre 80 y 130 miligramos por decilitro. Si usted se levanta en la mañana, se chequea y está en esos valores, no presenta ningún síntoma nuevo, no tiene fatiga, no tiene mareo, no aumentó la micción, no aumentó la necesidad de la ganas de orinar, la frecuencia, no tiene una sed excesiva, entonces quiere decir que sus síntomas están bajo control, ¿no? Entonces, la recomendación es siga tomando sus medicamentos como lo tiene ordenado y continúe monitoreando su glicemia. Ahora, si usted cuando se levanta en la mañana tiene un nivel de azúcar en sangre en ayunas por encima de 130, entre 130 y 200, o lo contrario, cuando se levanta en la mañana tiene un nivel ligeramente bajo, por debajo de 90, entre 60 y 80, entonces ustedes van a necesitar un ajuste en sus medicamentos. La recomendación en estos casos es que llame a su médico para que él le indique qué necesita hacer para corregir el tratamiento. En estos casos, cuando está usted en amarillo, por decirlo de esta manera, ¿no? Eh, eh, los naranja, por ejemplo, que es el nombre del color que le hemos dado, cuando está en un nivel en que la sangre está por encima de 200 en ayuna, hay ya sintomatología, usted nota que hay una frecuencia a la hora de orinar, tiene una sed excesiva, ha perdido, ha ganado 5 libras de peso. Definitivamente ya no solo tiene que llamar a su médico, tiene que hacerle saber en los valores que está para que su médico lo vea lo antes posible. Y así pueda corregir el tratamiento y ver qué está faltando en ese tratamiento. Y ahora, si usted está en un caso en que su nivel de azúcar en sangre en la mañana está por encima de 350, o su nivel de azúcar en sangre está por debajo de 60 y se levanta, ya tiene confusión o tiene una sintomatología como asociada con esos niveles altos o bajos de hipoglicemia, de hiperglicemia o hipoglicemia, con dolor en el pecho, ritmo cardíaco acelerado, algún dolor abdominal severo,
o simplemente no se siente un poco confundido, definitivamente, si tiene alguno de esos síntomas, usted llama al 911 de inmediato, porque ya entonces ya usted necesita una atención urgente. Pasamos al plan de atención para la presión arterial. Yo diría controlado entre la sistólica entre 110 y 130 y la diastólica o la baja entre 70 y 80. Si están esos niveles, sus síntomas están controlados, toda su hipertensión está controlada, continúa tomando sus medicamentos y continúa monitoreándose con la regularidad con la que su médico le dijo que se monitoreara la presión arterial, sea una vez al día o 2 veces al día. Ahora, si usted tiene un aumento leve, por ejemplo, de la presión la alta de entre 140 y 70 y la baja entre 90 y 100, pero no tiene ningún síntoma asociado, es decir, no tiene dolor de cabeza, no tiene dolor de pecho, eh, o también está el otro extremo, si en vez de tener la presión muy elevada, la tiene baja, entre la sistólica entre 90 y 100 y la diastólica entre 50 y 60, pero no se siente con mareo, no se ha desmayado, cuando cambia de posición de sentado a de pie, no siente que como que la cabeza le da vuelta, que no se siente débil. Entonces, si necesita, de todas maneras, se le llama a su médico y decirle, mira, estoy teniendo esta situación, los valores que estoy teniendo son estos, consúltelo con su médico para que le ajuste sus medicamentos. Si llega el caso en que su tensión arterial está por encima de 180, la máxima, y la baja está por encima de 110, y aún así todavía no tiene un síntoma asociado, no tiene dolor de cabeza, no tiene dolor de pecho que no sea severo, eh, o que tenga una presión muy baja, por debajo de 90 y 50, entonces definitivamente necesita consultar a su médico y que su médico lo vea lo antes posible para volver a modificar su tratamiento, ver que está incorrecto o qué cosas se le puede agregar a su tratamiento. Ahora, si 11, para que lo vean de inmediato. En el plan de acción de insuficiencia cardíaca lo hemos resumido más o menos de esta manera. Usted está diagnosticado con insuficiencia cardíaca, pero no tiene problemas de respirar, no tiene dolor de pecho, no ha habido cambios significativos en su peso, de 3 a 5 libras de un día hacia otro. La hinchazón de las piernas a lo mejor es la misma de siempre. No hay cambios en su capacidad de mantenerse activo, de moverse, hacer las tareas del hogar, etcétera. Entonces sus síntomas están bajo control. Usted tiene que tomarse sus medicamentos como todos los días y seguirse tomando su peso recomendado todos los días y esos números anotarlos. Ahora, si usted necesita más almohada que de costumbre para dormir, tiene más tos que de costumbre, le falta la respiración con alguna actividad que antiguamente no le hacía, que ayer, por ejemplo, no le faltaba el aire haciéndola, o aumentó en exceso de 5 libras de una semana a otra, de unos par de días hacia acá, y sus piernas o está más inflamado que lo normal. Entonces, usted definitivamente tiene que consultar con su médico para que le ajuste sus medicamentos o por lo menos revise el plan de tratamiento y le dé una orientación, pues si hay que añadirle algún diurético, etcétera. Ahora, si usted tiene problemas para respirar, que ya, aunque esté descansando, no deja de toser, no deja de tener falta de aire, usted siente los sonidos sibilantes o esos sonidos de tener el pecho apretado, de esa respiración laboriosa, difícil, o lo despierta en la noche porque no puede respirar bien y cuando se sienta, se levanta, siente mareo, está muy cansado o siente que pudiera caerse. Igual, el peso es importante, como debe pesar todos los días. Si nota el exceso de 3 o 5 libras de peso entre un día y otro, definitivamente usted necesita, en ese caso, ver a su médico, ver a su cardiólogo, ver a su especialista. Ahora, si en algún momento ya tiene un problema de respiratorio que no puede, que no se mejora, que no importa lo que usted haga, si se acuesta, se toma los medicamentos, haga todos los tratamientos y no lo mejora y sigue sintiendo que no puede respirar, llega a tener tos con saliva espumosa o dolor de presión en el pecho, su ritmo cardíaco está acelerado o desigual,
o se siente que está confundido, definitivamente llama al 911 para que lo atiendan de inmediato. En las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, se considera una persona estable si usted puede realizar sus actividades regulares, sus ejercicios normal. Muchos de esos pacientes tienen una tos y una flema, que como mucosidad, pero ellos normalmente conocen cuál es el nivel, cuál es su frecuencia, pero duermen bien por las noches, tienen buen apetito. Entonces, te continúe tomando sus medicamentos a diario. Si tiene oxígeno, por favor, continúe usando su oxígeno como se le ha indicado y continúe su plan de ejercicios y dieta como le fue documentada por su médico. Ahora, si usted siente que le falta la respiración más de lo de la costumbre, tiene menos energía, tiene un incremento en la flema, en la producción de flema, que es diferente a lo que es normal para usted, y entonces necesita, en vez de los inhaladores de tratamiento base, necesita los de alivio rápido, con más frecuencia de lo normal, o tiene más tos que de costumbre, o se despierta en la noche porque no puede dormir bien, el apetito disminuye, definitivamente algunos de esos medicamentos no lo están ayudando, o usted siente que esos medicamentos no le están ayudando, entonces siga tomando los medicamentos como le fue escrito, pero incluyendo los medicamentos de exacerbación que su médico le recetó, pero debe consultarlo con su médico para saber qué hacer, si tiene que cambiar, si tiene que aumentar la dosis o cualquiera de las opciones que su médico determine para usted en ese momento. Ahora, si usted tiene una enfermedad, si usted siente que tiene una insuficiencia respiratoria severa, aun cuando está en reposo, siente que no puede realizar ninguna actividad debido a su respiración, tiene fiebre, tiene escalofrío, se siente confundido, tiene dolor en el pecho, o si tose con sangre, definitivamente llama al 911. Llama al 911 para que tomen atención y lo atiendan rápidamente. Para resumir el tópico de hoy, definitivamente por eso hemos tratado de hacer este pequeño seminario informativo, porque las enfermedades crónicas todas requieren de esa atención continua, porque definitivamente limitan a nuestros pacientes y entonces deben recibir los tratamientos correctos, deben estar alertados en las mejores versiones, donde llegar, qué hacer a cada momento. Es importante, por supuesto, saber qué sus medicamentos, por qué los toma, a qué hora los debe tomar, cómo es el lado de la secuencia. Y otra cosa bien importante es monitorearse para tener ese control de saber cuándo su enfermedad está controlada o cuándo no está controlada. O sea, asegúrese siempre de entender sus síntomas y cuáles de ellos son los que requieren una atención médica inmediata. Quisiera en el próximo tópico ya terminar aquí hacer este pequeño resumen y entonces paso a nuestra querida Lilian, que es la que se está encargando de atender nuestras llamadas y las preguntas online. Muchas gracias a todos por prestarme atención. Muchas gracias, Yadnel, por la presentación de hoy. Ahora vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos que si se conectó por Zoom, haga clic en el botón de chat y escriba allí sus preguntas. Si se conectó por Facebook Live, llámenos al 1-800-DEVOTED, 1-800-338-6833 para responderle por allí. Nuevamente le recordamos, no comparta información personal sobre su salud cuando haga sus preguntas. Si tiene preguntas relacionadas con su salud personal o cree tener síntomas del coronavirus, por favor llame a su médico de cuidado primario. Vamos a ver entonces, vamos a responder ahora a sus preguntas. Recuerde, si se conectó por Facebook Live, debe llamar al 1-800-338-6833. Si se conectó por el link de Zoom, puede hacer su pregunta acá en el botón de chat. Por aquí estoy viendo una pregunta que dice, ¿dónde puedo ir para obtener más ayuda sobre cómo administrar mi dieta y los ejercicios? Muy buena pregunta, excelente pregunta.
Eh, Básicamente yo recomendaría eh, eh, las fuentes, los beneficios que ofrece la Asociación Americana de Diabetes, por ejemplo, conocida por sus siglas en inglés como ADA. Muy beneficioso también todos son esos recursos que nos ofrece en línea y en su literatura la Asociación Americana de Corazón, conocida con sus letras en inglés como AHA. Las dos tienen información extremadamente valiosa sobre qué dieta, qué ejercicios y cómo cuidar nuestras enfermedades en general. Estas dos básicamente yo recomendaría que lo que nuestros oyentes hoy revisaran y encuentren ahí una muy valiosa información. Por acá tengo otra pregunta, Yadnel. Yo creo que ya tú hablaste sobre esto, pero de todas maneras vamos a hacerla. Alguien dice, si tengo una de estas afecciones, ¿tengo más riesgo de contraer el coronavirus? Wow, excelente pregunta. Y la respuesta es que en realidad tener enfermedades no está directamente relacionada para nada con contraer el COVID-19. Eh, lo cierto es que si tienes estas enfermedades crónicas te hace más vulnerable a tener un pobre pronóstico si usted se infecta por este virus. Pero que contraigan el virus no quiere decir tampoco que es una sentencia definitoria. Por eso siempre les recomiendo, es importante que los pacientes tengan controlado dichas enfermedades crónicas. Por eso es que hemos tratado de hoy de llegar a todos ustedes y de orientarlos, guiarles sobre algunos, cómo dentro de su enfermedad crónica, cuáles opciones tienen ustedes a nivel individual de modificar esos factores y a la vez, y los que no puedan modificar, ¿no? Como sea dejar de fumar o dejar de tomar, hacer actividades físicas, que son factores que uno puede modificar independientemente, por lo menos tener una idea de qué es su enfermedad, cuáles son los problemas que la trae si no están al día, si no están cubiertos, si no están corregidos con medicamentos, con tratamientos. Por eso es que es importante tocar este tema, pero no, en realidad, porque uno tenga un problema, una falla cardíaca, no quiere decir que va a coger coronavirus. No son directamente proporcionales para nada. Ok. ¿Qué cosas puedo hacer durante mis 30 minutos de tiempo activo? ¿Puedo salir? Eh, bueno, definitivamente. Recomiendo a todo el mundo ejercitarse con regularidad, sí, seguro. Eh, yo diría la única salvedad sería aquellos pacientes que padecen de enfermedades cardiovasculares crónicas y que sus especialistas, sus doctores le han puesto algún tipo de limitación en cuáles y cuántas cantidades de ejercicio pueden hacer diariamente. Pero caminar siempre es una buena opción para todos. Eh, por la ventaja de salir a coger aire fresco, de salir a tomar un poco de sol. Si su habilidad motora no es tan buena como para caminar, no importa, les recomiendo hacer ejercicios en la casa, hacer ejercicios sentados, movimiento de brazos y piernas, ejercicio de estiramiento, es decir, mantenerse activo, que es lo más importante. De esto, ejemplos para cuál ejercicios hacer, ya sea sentado, sea de pie o sea caminando. Eh, en las páginas que ofrecí anteriormente pueden encontrar algunas ideas en la Asociación Americana de Diabetes, en la Asociación Americana del Corazón. Pueden encontrar algunos recursos que los guíen de cuáles son ejercicios que pueden realizar pacientes que tienen enfermedades crónicas. Pero independientemente de eso de todo, siempre tengo que recordarles que antes de empezar cualquier rutina de ejercicio, grande o pequeña, siempre consúltelo con su médico. Perfecto. Hay un oyente que pregunta, ¿qué debo hacer si aún no tengo un diagnóstico para cualquiera de estas enfermedades, pero sospecho que pudiera tener alguna? Ok, muchas gracias por su pregunta. Si usted no está seguro, pero sospecha porque tiene algún que otro síntoma, lo importante es acudir a su médico. Acuda a su médico y entonces su médico, basado en lo que usted le esté refiriendo, su médico le va a mandar a hacer estudios y laboratorios. Y entonces con la base que tengamos de esa, además del examen físico, con la base de todas esas herramientas
unidas al examen físico en la consulta, ya podemos tener una mejor idea para saber si en realidad usted tiene, si su suposición es infundada o no. Esperemos que siga así, que no tenga ningún padecimiento en realidad, sea algo pasajero, no sea ninguna enfermedad crónica. Entonces, en resumen, le recomiendo que sí, que siempre vaya a su médico le practique sus estudios, su examen físico, sus laboratorios, y ya cuando tenga esos resultados, el doctor puede tener una mejor idea en realidad si usted está padeciendo alguna enfermedad crónica o en realidad fue algo que sucedió en ese momento, algo agudo que está pasando usted en ese momento. ¿Llevar una mascarilla me ayuda? Buena pregunta. Eso se ha convertido en una pregunta del día a día. Yo diría esto. El Centro de Control de Enfermedades, conocido por sus siglas en inglés como CDC, recomienda que usemos mascarillas, sobre todo cuando tengamos que ir a algún lugar en el cual el distanciamiento social no se pueda mantener, ya sea ir al mercado o a la farmacia, etcétera. Y el racional de esta medida es protegernos, ¿no? Para evitar que la persona infectada con el virus se lo propague a usted, que está sano. Entonces, por lo tanto, si ahora mismo, como no se sabe, hay personas que con este COVID-19 son completamente asintomáticos, según se ha ido descubriendo, recomendamos que todos lo usen cuando estén en un lugar donde la distancia social no se pueda mantener. Y así, al salir a esos lugares públicos, ¿no? Y así disminuye definitivamente, grandemente, el riesgo de contagio para usted y de propagar ese virus. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Yadnel, y gracias a todos por acompañarnos y por hacer tan buenas preguntas hoy. Si no pudimos responder su pregunta nuevamente, solamente en Zoom, asegúrese de incluirla ahora mismo junto con su nombre y su número telefónico, y uno de nuestros guías le dará seguimiento. Como siempre, también puede llamarnos al 1-800-DEVOTED si tiene preguntas adicionales. Recuerde, el número es 1-800-338-6833. Gracias nuevamente por acompañarnos y por favor, cuídese.